Excelente. Ya, entonces, bueno, voy a darle, yo hice como dijo el doctor Bertet, grabé la presentación, ya, para no tener problemas de transmisión y cosas, ¿ya? Entonces, son 25 minutos el video y después podemos hacer preguntas y conversar, ¿ya? Entonces, ahí va el video. ¿Se Buena, ve? buena, buena, buena. ¿Está viendo? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión. La verdad es que para mí es un verdadero placer poder mostrarles el resultado de nuestro trabajo y lo que hemos logrado en este año de trabajo en esta que es la sucursal más nueva de Clínica Pasteur, que es la alianza entre Clínica Pasteur y la Clínica Ciudad del Mar, acá en Viña del Mar. Em, Les vamos a hablar sobre los resultados con lentes premium que hemos tenido en la clínica. Y eso es relevante porque la cirugía de catarata es la prestación quirúrgica más frecuente, al menos en nuestro centro, ya que la facoéresis más implante del lente intraocular se creó y se desarrolló como una técnica para rehabilitación visual. En aquellos pacientes adultos mayores, poder permitirles mejorar su calidad de vida, evitar accidentes, ganar independencia, en casos, por supuesto, de cataratas avanzadas, que es lo que se trataba cuando se generó este desarrollo, ¿cierto?, tan importante de la facoéresis. Pero con el tiempo este procedimiento se ha transformado cada vez más en una cirugía verdaderamente refractiva, porque nuestros pacientes tienen cada vez mayores expectativas. No es raro que acudan a la consulta pacientes con o sin catarata que digan clara y abiertamente, doctor, no quiero usar más lentes. Y eso es porque tenemos pacientes que tienen una mayor expectativa de vida, se ha prolongado también la edad laboral, son muchos pacientes que se jubilan y siguen trabajando, se recontratan, y las necesidades visuales también han ido cambiando. Hoy en día tenemos pacientes que requieren ver de cerca, ver a distancia intermedia, pacientes adultos mayores que requieren seguir manejando, que es parte de su rutina, y por supuesto ellos quieren mantener su estándar de vida lo más tiempo posible. Estos avances lo hemos podido lograr gracias primero al progreso de la técnica, ya que hoy en día usamos microincisiones pequeñas que inducen poco astigmatismo. También tenemos instrumentos y equipos que dan una estabilidad a la cámara mucho mejor que lo que había antes. Y tenemos mejores equipos de visualización. Asimismo, eh, tenemos un avance en la tecnología de los lentes intraoculares, en particular dos grandes grupos, los lentes multifocales y los lentes de rango de visión extendido o lentes EDOF. Y el objetivo de esta presentación es mostrar nuestra experiencia en nuestra alianza entre la Clínica Pasteur y la Clínica Ciudad del Mar con los lentes de alta tecnología o lentes así denominados premium. Sabemos que un ojo joven tiene una visión de lejos, intermedio y cerca bastante nítida, y con el tiempo, con la aparición de la presbicia y la pérdida de la elasticidad del cristalino, podemos perder la visión de cerca en forma paulatina y también la visión intermedia. Cuando nosotros realizamos cirugía de catarata y utilizamos un lente monofocal, lo que estamos haciendo es recuperar nuestra visión de lejos, pero la visión intermedia y cerca, que hoy en día cada vez cobra mayor importancia en la calidad de vida de nuestros pacientes, no está siendo tratada. Por lo tanto, los resultados son subóptimos. Por eso es que la industria avanzó en el desarrollo de lentes multifocales, y en esto hay una gran familia de varias marcas, varios modelos, pero me voy a centrar básicamente en el Panoptix, que es el lente que nosotros utilizamos frecuentemente en nuestro centro. Este lente Panoptix es un lente que se clasifica como un lente trifocal, ya que genera tres puntos focales de mejor visión, uno a 40 centímetros, que es para la visión cercana, otro a 60 centímetros para la visión intermedia y un foco hacia el infinito. Cuando este lente se lanzó, el objetivo era poder alcanzar una independencia de lentes a toda distancia. ¿Y cómo lo logra esto? Bueno, el lente tiene un diseño con una óptica biconvexa de 6 milímetros, una zona trifocal central de 4,5 milímetros y un diámetro total de 13 milímetros.
Este lente ya lo conocemos, hemos visto este tipo de, ¿cierto?, de imágenes y sabemos también que la tecnología Enlighten, que es parte de este lente, separa la luz en tres diferentes grupos, ¿cierto? Le asigna el 50% de la luz a la visión de distancia, un 25% a la visión intermedia y otro 25% a la visión de cerca, ¿ya? Con eso logrando una muy buena agudeza visual a toda distancia y también siendo de alguna forma dependiente de lentes. Eso es información que hemos recopilado, ¿cierto?, de nuestros pacientes, de la experiencia usando lentes, que para poder ver bien a distancia intermedia cerca necesitamos tener siempre una muy buena luz. Ahora, desde que se lanzó este lente, a la actualidad, por supuesto que ha habido mucha experiencia a todo nivel, em, y hay una gran cantidad de publicaciones. Mi intención no es resumirlas todas, pero les quiero mostrar un gráfico de esta publicación del año 22, un grupo coreano, en el que utilizando diferentes lentes intraoculares compararon cuál era la independencia de lentes en el posoperatorio. Y si se fijan con el lente Panoptix, se alcanza tanto de cerca como intermedio y lejos una gran independencia de lentes. Es decir, el lente cumplió las expectativas que se plantearon en un comienzo y efectivamente el Panoptix logra en los pacientes la independencia de lentes a toda distancia en términos generales. Ahora, si este lente es tan bueno, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema, esto lo sabemos todos los cirujanos que hacemos cirugía de catarata y hemos usado lentes multifocales con óptica difractiva, el problema son las difotopsias positivas. Y esto se genera cuando en condiciones de poca luz se dilata la pupila y los anillos difractivos que se encuentran en la periferia del lente generan esta distorsión y estas aberraciones, como el glare, el halo y el starburst, que son alteraciones en la percepción de luz. Por lo tanto, esto efectivamente es algo muy molesto en un grupo particular de pacientes. ¿Y quiénes son ellos? Los pacientes que conducen habitualmente de noche. Entonces, en ellos, este tipo de fenómenos pueden aparecer, son frecuentes y muchas veces alteran la calidad de visión. De hecho, en esta misma grupo se vio que hay una diferencia significativa comparando tres lentes diferentes. Ya no, este problema no es solamente del Panoptix, sino que todos los lentes que tienen ópticas difractivas tienen una gran cantidad de glare, halo y starburst de esta misma disfotopsia positiva, comparado a este lente que está aquí representado con la columna negra, que es el lente Miniwell, un lente que no tiene anillos, no tiene óptica difractiva. Es decir, independiente del lente, al tener óptica difractiva, efectivamente tenemos disfotopsias y eso altera la calidad visual y la calidad de vida. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, aquí tenemos un estudio del año 2023 de un grupo australiano y ellos confirman que el lente Panoptix puede generar en un 80% de los pacientes visión de halos y en un 63% glare. Es decir, son sumamente frecuentes, mucho más de lo que inicialmente se planteó cuando se lanzó el lente al mercado. Entonces, claramente la industria intentó responder esta pregunta. ¿Habrá alguna forma de mejorar la calidad visual? Ojo, no la agudeza visual porque alcanzan una excelente agudeza visual. El problema es la calidad visual por este problema, sobre todo al manejar en la noche. Entonces, para eso se generaron una nueva familia de lentes, que son los lentes EDOF, aquellos lentes de profundidad de foco extendida, y nuevamente aquí voy a simplemente mencionar los primeros que aparecieron, que fueron de ópticas difractivas, el lente Symphony de Johnson Johnson, luego los ópticos de ópticas refractivas como LuxSmart y luego aquel lente diseñado a través de frente de onda, que es el lente Vivity. Y el lente que nosotros estamos utilizando hoy en día es el lente Vivity, y que lo que proponen estos lentes, por supuesto, es tener un bajo perfil de disfotopsia. El lente Vivity, que es el que utilizamos, es un lente que tiene dos zonas de transición. Primero tenemos una verdadera dona en la cara anterior del lente de apenas una micra de alto, que estira al frente de onda, y en el centro de esta dona tenemos una región de 2,2 milímetros
que enlentece, traslada el frente de onda para poder elongar el foco. Entonces, este lente funciona de la siguiente forma. Cuando la luz atraviesa la cara anterior, em, se generan dos frentes. El primer frente de onda, que está en la periferia del lente, ese lente es avanzado y el frente de onda de la zona central es retrasado. De esta forma se elonga generando un rango focal extendido continuo a nivel del plano de la retina, generando una visión de distancia, una buena visión intermedia y una visión cercana funcional, que era lo que se planteaba con este lente. Si vemos una representación de cómo se distribuye la luz, podemos ver que el lente Panoptix tiene acá una zona de distancia donde distribuye la luz, sabemos el 50%, luego intermedio y cerca. El lente Technis Synergy, que es de Johnson Johnson, tiene un perfil bastante similar con 3 puntos focales. Y el Vivity, en cambio, tiene un rango focal extendido continuo, es decir, tiene una luz que distribuye hacia la distancia, zona intermedia, y un poco de esta luz sería para la visión de cerca. Ahora, este lente, al no tener una óptica difractiva, presenta estructuras en la superficie de mucha menor altura. Ya esta dona que habíamos hablado en la cara anterior tiene apenas 1 micrón, a diferencia de los anillos en el Technics Symphony, que también es un EDOF de Johnson Johnson, o el Atelara, perdón, de Zeiss, vemos que tienen anillos de mucha mayor altura. Y eso genera un perfil de disfotopsia bastante más amigable. Si vemos en esta imagen que es obtenida en un banco de pruebas, ¿cierto? Esto es en un laboratorio, vemos abajo el perfil de halo en un lente monofocal, el IQ que todos conocemos, y luego aquí en la fila del medio vemos el IQ Vivity, cómo presenta un muy buen perfil tanto en la primera columna cuando está enfocado, cuando hay un defocus de una dioptría, cuando presenta una inclinación de 5 grados, o bien cuando se descentra el lente en 0,5 milímetros. Es decir, este es un lente que tolera bastante bien algún error o alguna variación en la posición, a diferencia de este lente, el Technics Symphony, que también es EDOF, pero tiene una óptica difractiva, que como vemos tiene gran presencia de halos y glare. Y esto también se observa en condiciones de pupilas grandes, ¿cierto? En condiciones de poca luz o pupila escotópica, vemos que el Clareon Vivity tiene un perfil bastante similar al monofocal y el Panoptix tiene mayor glare y el Synergy tiene aún más halos y glare. Es decir, al menos en pruebas de banco, en banco de pruebas, perdón, podemos ver que tiene un perfil bastante similar al monofocal y en eso se diferencia de los lentes con ópticas difractivas. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados en la vida real? También hay varias publicaciones. Yo les traje solamente esto para ejemplificar. Esto es una experiencia de un grupo italiano. Ellos realizaron cirugía en 108 ojos y vieron que el perfil de disfotopsias positivas, Clear, Halos y Starburst, eran efectivamente mucho mejores que lo que hemos visto antes con los lentes Panoptics y otros lentes con ópticas difractivas. Es decir, parece ser que generan menos disrupción, menor empeoramiento de la calidad visual en la noche, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede con la agudeza visual? Tanto al mes como a los 3 meses postoperatorios, vemos que de cerca, a los 30 centímetros, la agudeza visual no fue lo óptimo ni lo esperado. De hecho, en este grupo de pacientes, el 100%, y esto es algo que declararon los mismos autores, el 100% de los pacientes requirió usar lentes de lectura de una dioptría. Ahora, una dioptría, claro, es un lente de poco poder, de poco aumento, pero tiene que usar lentes para leer. ¿Mm? Ahora, en un intento para poder, digamos, lograr mejor visión de cerca, este grupo polaco, también en el año 2023, presentó su experiencia utilizando otro lente EDOF, que es el lente LuxSmart de Bausch Lomb, y seleccionando a 15 pacientes que no manejaban y que declararon tener todas sus actividades al interior, ¿cierto? Computador, lectura, escritura, y en ellos usaron LuxSmart bilateral e hicieron un target refractivo de -0,50, es decir,
intentaron miopizar usando un lente EDOF. Acá tenemos el lente, yo no sé si ustedes tienen oportunidad, habrán tenido oportunidad de probarlo. Es un lente con una óptica bastante grande, tiene unas ápticas que se van desplegando lentamente, hay que tener cierta paciencia y cierto cuidado, ¿cierto? Aquí vemos como esta áptica no está bien posicionada, la vamos dando pequeños golpes para poder introducirlo. Acá tenemos que empujar y deprimir para meter las ápticas que se ven acá a superior, que no están dentro de la Rexis. Y bueno, después de todas estas maniobras vemos que siguen las ápticas en esta posición eh, y hay que irlas tocando, asegurándose de que estén en posición correcta. ¿Qué pasó, Richie? Se detuvo la reproducción. Ahí va. Sí, hubo un problema técnico después, pues, la carga. Que efectivamente alcanzaban buena huesa visual intermedia y de cerca, pero de lejos un 26% del grupo requirió lentes de larga distancia. Por lo tanto, utilizar lentes EDOF para miopizar al paciente parece ser una alternativa interesante, pero tiene que ser solo en pacientes muy seleccionados. Con todo esto, ¿qué podemos decir? Hoy en día nos encontramos frente a un dilema. Por un lado, tenemos a los lentes trifocales, que nos dan una excelente visión a toda distancia, independencia de lentes, pero generan disfotopsias que alteran nuestro manejo nocturno. Por otro lado, tenemos a los lentes EDOF, que dan un perfil de disfotopsia mucho más tolerable, con buena visión de lejos intermedio, pero dan una visión de cerca que es insuficiente y necesitamos, por lo tanto, usar lentes y el paciente se tiene que resignar a seguir usando lentes de cerca. ¿Cuál podría ser una solución? Bueno, nosotros aquí tenemos una idea y probablemente la solución venga del hecho de que el cerebro crea una única percepción del mundo con información de ambos ojos que sabemos que es distinta. ¿Ya? Entonces las estructuras cerebrales son las que integran esta imagen y utiliza esta disparidad binocular para crear visión de profundidad, lo que conocemos como estereopsis, ¿ya? Ahora, el cerebro tiene preferencia por uno de estos ojos, ¿ya? Todos tenemos de esta forma un ojo dominante y esa dominancia ocular em, nos permite que al estar viendo con los dos ojos abiertos, como se ve acá arriba en esta figura, nosotros podamos ver a través de un orificio, ¿cierto? Ver un objeto distante, podemos ver la imagen claramente, pero cuando cerramos un ojo o el otro, nos damos cuenta que la imagen que viene de uno de estos ojos no está en foco. Efectivamente, nosotros estamos inconscientemente utilizando el ojo derecho, que es el ojo dominante en el caso de arriba, y abajo el ojo izquierdo, que es el ojo dominante. Entonces, en ambos casos, tanto arriba como abajo, vemos que la imagen que se genera en el ojo no dominante es una imagen que finalmente es suprimida, pues cuando usamos los dos ojos abiertos estamos viendo lo mismo que estuviéramos mirando con el ojo dominante. Em, este principio, ¿cierto?, de la dominancia ocular se ha utilizado ya para este tipo de resolver este tipo de dilemas. Ahora, en el caso del lente Vivity, que fue el lente más nuevo, tuvimos la oportunidad de participar en la experiencia temprana del uso del Vivity a nivel latinoamericano, y eso nos permitió interactuar entre los primeros cirujanos que estábamos utilizando, conociendo esta tecnología nueva, y dentro de todas estas conversaciones muy enriquecedoras, nos llamó la atención el comentario del doctor Ricardo Acosta, que él trabaja en el Hospital Puerta de Hierro en México, y él en una de estas reuniones dijo, bueno, yo estoy combinando, yo uso Vivity en un ojo y Panoptix en otro, esto fue en el año 2020, y la verdad es que eso nos inspiró de alguna forma a utilizar la técnica Mix and Match o la técnica Blend. Y en esto lo que hacemos es una combinación de ambas tecnologías para obtener mejor agudeza visual a toda distancia
Pretendemos obtener menor presencia de disfotopsia, mayor independencia del lente y confort en la conducción nocturna. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos, primero tenemos que definir el ojo dominante y el no dominante del paciente, y en el lente de Vivity usamos, en el ojo, perdón, dominante usamos lente Vivity, no dominante usamos el Panoptix. Con esto queremos de alguna forma tener lo mejor de los dos mundos cuando usamos la visión binocular. Entonces el objetivo es poder analizar y presentar los resultados de 54 lentes implantados desde enero del 2023 a marzo del 2024. Analizamos las agudezas visuales, la independencia de lentes, la presencia de disfotopsia y la satisfacción del paciente. Y para eso utilizamos un cuestionario, el cuestionario PRO o PRO, que son los resultados reportados por los pacientes, un cuestionario que ha sido validado por la FDA, que se ha utilizado en varios estudios y que es bastante detallado, preguntando efectivamente sobre la calidad visual, deslumbramiento, presencia de glare, presencia de disfotopsia positiva, Starburst, etcétera, y que, como les comentaba, ha sido validado por la FDA. Y bueno, respecto a nuestro estudio y selección preoperatorio, es lo mismo que hacemos todos, no es nada nuevo. Excluimos a los pacientes con ojo seco severo, los pacientes con glaucoma o patología vitreoretinal, los pacientes con cirugía fotorrefractiva previa. En nuestro grupo los excluimos para el análisis, y aquellos pacientes que tengan expectativas irreales o patologías como pseudoexfoliación. Se hace un estudio completo del ojo con topografía, microscopía o CT de retina. Y aquí tenemos por ejemplo, una planificación de un caso. En el ojo derecho, el ojo no dominante, planificamos usar un Panoptix 22.5, y en el ojo izquierdo un Vivity. Respecto a la técnica, bueno, es muy importante, por supuesto, tener un muy buen marcado del ojo preoperatorio para poder implantar estas lentes que, en la mayoría de estos casos que queremos buenos resultados, se tratan de lentes ópticos, lentes tóricos, perdón. Entonces, para marcarlo, sentamos al paciente en la cama quirúrgica y utilizamos este marcador pendular de Rumex. Una vez hechas las marcas, nos fijamos en la posición, ¿cierto? Con el anillo de Méndez, hacemos las marcas en este caso, las marcas de incisión donde entramos, y el eje de alineamiento del lente. La rexis, esto ya sabemos todo, una rexis que tiene que ser, en este caso, que es foco refractivo de 5 milímetros, no hay prácticamente catarata. Luego de hacer una rexis muy precisa y bien centrada, hacemos la faco, cada uno con sus técnicas. Yo habitualmente en estos casos no utilizo mucho ultrasonido, prácticamente pura aspiración cuando se trata de una faco refractiva. También utilizo la bimanual por las dos paracentesis porque son ópticamente negativas, y de esa forma me aseguro que la incisión principal siempre quede hermética. Y una vez implantado el lente, también las bimanuales nos permiten poder aspirar el viscoelástico detrás del lente, poder posicionarlo también dentro del saco, moverlo con mayor facilidad, nuevamente sin estresar la incisión principal. Y una vez que queremos hacer el ajuste final, mantenemos la irrigación con la mano izquierda, y con la derecha podemos darle los toques suficientes para alinearlo perfectamente con nuestras marcas. Al final siempre es recomendable utilizar Miostat para hacer un alineamiento final con la pupila real del paciente, que es lo que hicimos en esta figura. Del total de 27 pacientes, 15 se operaron por catarata y 12 facorefractiva con cristalino claro. Hicimos según las preguntas de hábito de manejo nocturno, actividades diarias y expectativas de uso de lente. Algunos pacientes se utilizó Panoptix bilateral, en 7 pacientes se utilizó Vivity bilateral, y en 10 pacientes usamos la técnica Blend, es decir, mezclamos un lente y otro como lo describimos previamente. Ahora los resultados: equivalente esférico postoperatorio estuvo en su gran mayoría entre 0,25 y 0,50. En general tenemos una buena predictibilidad con nuestros resultados refractivos, y las agudezas visuales, visión de lejos, Panoptix, BD y Blend se comportaron bastante bien, una excelente agudeza visual de lejos. Y lo interesante es que la visión cercana, tenemos acá la columna del paciente Panoptix. Sabemos que el Panoptix da una muy buena visión cercana. BD sabemos que es deficiente en la visión cercana. Y los pacientes con Blend tuvieron un perfil de visión cercana similar al lente Panoptix. Es decir, este paciente de la columna verde
tiene un Panoptix en un ojo y un BVT en el otro, pero de cerca está viendo como si fueran Panoptix, los dos. Bastante interesante. Ahora, cuando les preguntamos respecto a los halos, si percibe los halos, los pacientes con Panoptix, 6 de 10 dijeron que percibían los halos en las luces nocturnas. 3 dijeron que no percibían, 6 los percibe frecuentemente y uno percibe todo el tiempo. Ahora, los pacientes con VT se comportaron completamente distintos porque lo sabemos. De los 7 pacientes, 5 sencillamente no tienen halos al manejar de noche. Un paciente los ve frecuentemente y uno los ve muchos. Ahora, ¿qué pasó con los pacientes Blend? Tienen un perfil mucho más similar a los pacientes VT. Es decir, 7 pacientes de 10 no ven absolutamente halos en la noche. 2 los ven frecuentemente y solo uno ve muchos halos. Entonces, es interesante analizar que esta figura corresponde a un paciente que tiene un panoptix en un ojo y un BVT en el otro. Sin embargo, al preguntarle por su visión binocular, no ven los halos. Eso es algo muy, muy interesante. Es decir, el blend presenta en este caso un perfil de disfotopsia similar al BVT. Hasta estos halos les molestan al conducir de noche. La verdad es que encontramos pacientes en todos los grupos y no podríamos concluir nada porque se trata realmente de grupos muy pequeños, ¿cierto? Pero en todos los casos hay un grupo de pacientes que le molestan mucho las disfotopsias. Ahora, cuando les preguntamos sobre si está efectivamente usando lentes después de la cirugía para alguna de sus actividades diarias, vemos que el uso de lente post cirugía en general fue un 15% en todo el grupo. Los pacientes que usaron Panoptix, 9 de 10 no usan lentes. Los pacientes con BVT sabemos que tienen que usar lentes de cerca necesariamente, la gran mayoría. Y los pacientes con Blend, increíblemente, ninguno de los pacientes con Blend utiliza lentes para ninguna de sus actividades. Es decir, logramos independencia total de lentes solo en el grupo Blend, en nuestro grupo. Y eso yo creo que se da por el fenómeno de supresión binocular. Es decir, cuando un paciente usamos Blend, tiene de larga distancia al manejar de noche un ojo con una visión poco nítida y en el otro una visión mucho más nítida. Y lo que hace el cerebro finalmente es elegir y seleccionar la imagen nítida. Y ocurre probablemente lo mismo con la visión cercana, ya que con un lente podemos tener muy buena visión cercana y con el otro no es suficiente. Finalmente, el cerebro parece estar eligiendo aquella imagen de mayor nitidez, suprimiendo la de baja calidad. Bueno, conclusiones, sabemos que el Panoptix tiene su grupo de pacientes, VT también, pero yo creo que hoy en día probablemente podríamos hablar de un tercer grupo, los pacientes blend, aquellos que manejan de noche frecuentemente y buscan la independencia total de lentes a toda distancia, un paciente que tiene que ser activo, creo yo. De todas formas, la selección del lente debe considerar el estado del ojo, por supuesto, las preferencias personales, el criterio del cirujano, el tiempo de silla es muy importante, conversar qué es lo que realmente el paciente está buscando y se requiere, por supuesto, una evaluación personalizada de cada caso. Y por supuesto que este es un trabajo de mucha gente, le agradezco a todo el equipo de enfermería, a los colegas que me ayudan habitualmente en la cirugía, anestesistas, a Santiago Venegas, a Denise Contreras, que han estado muy presentes ahí ayudándonos a resolver todos los problemas de la sucursal, y a Valentina Arriaza, que es mi tecnóloga, que nos ayuda con toda la recopilación de estos datos, y por supuesto al equipo de Alcon, siempre muy presentes y siempre muy solícitos a poder responder preguntas y solucionar problemas. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien, Darío. ¿Ah? Qué buena tu presentación. Realmente útil. ¿Ah? Es un tema tan trascendente para todos y lo que tú presentas tiene mucha trascendencia por el lado de que la pregunta que te hacen y el tema del glare en los pacientes que quieren tener buena visión de lejos y de cerca es un temazo. Ahora, ojalá, yo creo que tu presentación, si tuviera un N un poco más grande, se puede presentar en cualquier parte y tendría mucha importancia, mucha trascendencia para presentarlo en cualquier congreso chileno, afuera, sobre todo afuera, porque es muy significativo si le agrega el N un poquito más alto, pero está muy bien hecho tu trabajo y muy bien presentado el tema hoy día, así que te agradezco mucho.
Yo sé que Rodrigo tiene también algo que decir, qué bueno que esté presente Rodrigo Donoso y se ofrece la palabra. Gonzalo, Rodrigo, pensé que iba a decir algo, ¿no? Como lo aludiste. pero que parece que no está escuchando. Hola, ¿me escucha? Sí, 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 doctor Donoso, lo escuchamos. Hola Darío, muy buena tu Hola, presentación, gracias, doc. muy, muy completa y muy interesante en los aspectos novedosos que tú señalaste, pues. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la técnica, esto del mix and match, ¿cierto? Que se le llama, de combinar un poco, no es algo tan nuevo. Yo sé que muchos de ustedes han usado, por ejemplo, cuando se lanzó el Restor, usaron, ¿cierto? Restor de 2,5 en uno, 3 en el otro, en fin, han tenido experiencia y hemos visto eso en otras partes, pero lo interesante en este caso es cómo estamos logrando, por supuesto, esto no es para todos los pacientes, pero estamos logrando por lo menos en nuestro grupo, en nuestra corte, en una independencia de lentes muy importante y una buena calidad visual, que era algo que nos estaba haciendo un poco falta con los lentes, ¿cierto? Multifocales puros. Así que bueno, le agradezco. Sin duda, sin Mm, duda. Ahora, tal como decía Nicolás, es difícil demostrarlo sí, estadísticamente, estas diferencias con sí, una casuística sí, que obviamente no claro, dan los números para esa significación, pero hay que seguir juntando y para comparar esto, sí, juntando casos para comparar esto. claro, Ahora es difícil también encontrar pacientes dispuestos para esto. Yo creo que la gran selección, digamos, o elección de estos lentes es cuando uno selecciona a los pacientes. mm, Y no hay que olvidar que esa es la principal tarea nuestra, que siempre caemos y pisamos el palito, sin embargo, a veces con los pacientes, uno que otro que sigue descontento después, pero la gran tarea es seleccionar bien al paciente, y para esto debe ser más difícil todavía, seleccionar un paciente para un ojo con un EDOF y con otro ojo con un trifocal. claro, Pero es muy interesante la alternativa, y esto nos confirma a veces que llegan pacientes con un ojo operado hace tiempo y se cuestiona a uno si le pone o no en un solo ojo un trifocal. Y claro, yo también en la experiencia, digamos, de algunos pacientes, me parece que es muy buena alternativa, que solo ganan los pacientes, no pierden, tal como tú decías en tu trabajo, no refiere tantos salos como cuando hay en los dos ojos. Así que puede ser un avance, puede ser un avance. El doctor Carreño lo ha presentado, tampoco con una significación estadística muy importante, pero lo ha presentado. Y yo quería hacer dos observaciones nomás a lo que tú dijiste con respecto a los Panoptic. El Panoptic es un lente, tal como tú dijiste, trifocal, y que tiene su foco de cerca a 40 centímetros, con mayor luz al foco intermedio. Y ahí tenemos que tener claro que para el paciente que quiere eso está bien, pero también tenemos que ver que muchos pacientes quieren un poquito más de cerca el foco, y está la alternativa yo por lo menos elijo el Synergy justamente por eso, porque tiene un foco a 30 centímetros y tiene mayor luz. La mayor luz no la tiene al foco intermedio, sino que al foco cercano, lo cual hace mucho sentido porque, como he dicho siempre, los focos intermedios tienen luz propia, como los computadores, los iPads y los iPhones, ¿cierto? Eso por una parte. Y lo otro que quería también contar es de que se viene un lente EDOF, también de Johnson Johnson, refractivo, ¿ah? Así que vamos a ver cómo resulta. Pero es un EDOF refractivo que se supone equivalente a los otros EDOF, como el Vivity y el Luxmart, ¿ah? Así que eso no más quería. Y felicitarte y gracias, agradecerte, porque siempre es bueno escuchar todas estas gracias, alternativas. gracias, doc.
Gonzalo estaba primero, Sí, después Saulo y después la oye, doctora Cerrado. Darío, Sí, muy bien, te gracias. felicito, muy bien. Además, Gracias. bien expuesto, muy clarito, ahí con una cadencia, ¿no? Se le ve mucha paz. ¿Ah? Gracias. Oye, La quinta región, pues, doctor. efectivamente, No, aquí sí, los pues atardeceres efectivamente, la quinta del región. mar. Oye, efectivamente, como dice Rodrigo, este tema fue uno de los temas principales en el último Alaxa. Y efectivamente fue un momento de mucha euforia en donde se hacen estos equipos de que se ponen pelucas y cosas y juegan a los bandos, efectivamente, y que hace uno y que hacen otro. Y este era uno de los temas centrales que después de haber sido presentado por Carreño, que él partió no como una necesidad, sino que partió como una casualidad, en verdad, en donde tuvo en uno y tuvo que poner en otro y después dijo, bueno, a ver, probemos. Y la verdad es que no concitó, digamos, la audiencia fue bastante cauta en cómo se recibió esta experiencia. Y luego entre los participantes de esta performance que hicieron de los equipos, la verdad es que no estaban muy cómodos con la técnica del blend. Yo en particular, la verdad es que prefiero, o sea, ya el lente Vivity o los lentes EDOF, no es que no tengan halos o no tengan estas disfotopsias, porque se les describen, el fabricante ya los describe entre un 5 y un 8%, así que la verdad es que también incluso cuando yo vendo el producto, no lo vendo como un producto sin halos, como el monofocal, sino que lo vendo como un producto que tiene muy poquitos halos y que puede incluso pasar desapercibido. Entonces, la verdad es que cuando les pongo las alternativas a los pacientes, nunca, no me gusta el blend, porque cuando pongo un trifocal, efectivamente el paciente sí va a tener disfotopsia. Puede que las note menos, las note más, pero las va a tener. Entonces, prefiero poner bilateralmente un EDOF y en el ojo no dominante subcorregirlo y ponerlo miopizado en 0,25. Y entonces la verdad es que obtengo eh, la experiencia que tiene el paciente es como si fuera un trifocal, fíjate, ¿ah? Porque ven, digamos, ven de buena forma es decir, no, me gusta mucho más, no hago el blend y sí hago esto que te digo. ¿Mm? Eso es. Ok, perfecto. Claudio, no se escucha. Ahí está, ahí Ahí está. sí. Ya. Oye, bueno, yo felicito a Darío. En realidad ha sido una presentación redonda, muy Gracias. sistematizada, todo perfecto. Y la verdad que para la Clínica Pasteur es un orgullo contar con Ciudad del Mar. Nosotros estamos orgullosos de que Darío esté acá con nosotros. Gracias. Lo único malo del asunto es constatar una vez más que un experto cirujano de retina haga tan bien las cosas de polo anterior. Eso es una cosa que queríamos prohibir. Entonces, mira, yo la verdad que he tenido mucha experiencia con el lente Panoptix, fundamentalmente, y ahora con el Panoptix Clarion y todo el cuento. Y la verdad que el foco, que uno piensa que es a 40 centímetros, es muchas veces a 30 y sin problema. Y tú le vas preguntando al paciente, ¿en dónde ve mejor? Y te pone a veces en 30 centímetros con toda tranquilidad. Y entonces, por supuesto que acá la elección del paciente, como decía Rodrigo, es muy difícil. Es muy difícil porque es una cosa sumamente compleja y que depende mucho del feeling de cada uno. Entonces yo me acuerdo que en los albores de la medicina americana, me acuerdo que un cura presentó cierta sintomatología especial, entonces el médico prescribió coliflores y el cura se mejoró. Después, al cabo de cierto tiempo, un herrero presentó los mismos síntomas, el médico volvió a prescribir coliflores y el herrero se murió. Y entonces él dedujo que las coliflores eran buenas para los curas, pero malas para los herreros. Bueno, hay pacientes para todo en esta cuestión de los lentes multifocales. Y yo, como digo, empecé con algunos golfistas, digamos, que querían tener visión buena para lejos, buena para cerca, y el resultado fue bastante adecuado. Pero es muy difícil, efectivamente, apuntarle a todos los pacientes. Ahora, yo creo que el lente multifocal Panoptix es una gran
cosas. Es una gran solución y hemos constatado muchas veces que el EDOF no produce buena visión de cerca. Es una cosa que hay que certificarla. Y lo que quiere el paciente es independencia total de los anteojos. Y eso es muy importante. Tú lo dijiste y me pareció muy importante el estudio italiano, donde prácticamente el 100% de los pacientes que habían usado EDOF requerían de lentes para cerca. Eso es una cosa clásica, definida y clara. Entonces, si uno le va a ofrecer a un paciente la opción de quedarse sin anteojos, tiene que hacerlo con una especie multifocal. En la última reunión clínica me tocó dirigirla a los becados. Yo contaba un caso que me parecía interesante porque a propósito de las contraindicaciones de colocar un multifocal, nosotros hemos ido ampliando el rango de posibilidades, incluso en los pacientes que tenían cirugía refractiva previa. Eso es muy importante porque tú a un paciente que ha sido miope, si le impones, digamos, un lente determinado que no va a corregir la visión de cerca, le estás quitando algo que ha tenido siempre. Eso es bien, bien importante. Y con respecto al otro, decía una paciente cuyo marido había sido operado recién con multifocales y estaba feliz, y ella era una diabética complicada, decidimos ponerle solamente un lente monofocal en un ojo, que tenía una gran catarata, tenía astigmatismo, un lente monofocal, tórico y anduvo fantástico y todo, pero ese doctor, yo tengo que hacer unas boletas, por favor. Entonces, en el segundo ojo, a pesar de que era un ojo con membrana y todo, le pusimos multifocal y funciona. O sea, la gente quiere independencia de los anteojos. Yo te felicito, la verdad. Cada vez más, eso es, cada vez más. Exactamente. Entonces, y hay gente que te dice, doctor, ¿sabes? Me importa un comino ver arcoíris alrededor de las luces. ¿Ah? Entonces, yo lo único que quiero es de ese anteojo. Eso es lo que uno tendría que priorizar. Oye, te felicito una vez más porque ha sido muy bien sistematizada. Muchas gracias, doctor, muy amable, muchas gracias. Doctora Wow, también quería decir. Doctora Chirrao. Hola, Hola, Gi. hola. Oye, felicitaciones por tu presentación, muy interesante y es un problema que enfrentamos todos los días. Yo tengo una pregunta, porque yo empecé a poner harto Panoptix, pero después efectivamente los pacientes jóvenes, yo no sé, acá los colegas que tienen más pacientes, más experiencia, les ha pasado lo mismo, los pacientes jóvenes, peri 60, claro, dicen que tienen más halo que los pacientes más viejitos, entre comillas. Entonces empecé a poner más Panoptix en pacientes más viejitos y Vivity en pacientes efectivamente más jóvenes. Y yo no sé si han hecho alguna como monovisión, por ejemplo, en el ojo no dominante, con el Vivity, dejándolo un poquito más miope, eso da como más rango de visión de cerca. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en eso? Bueno, yo te podría hacer un comentario que esa estrategia de poder poner un EDOF con un target refractivo miópico es justamente lo que hicieron en este estudio que presenté del grupo polaco. Y la verdad es que dan buenos resultados si que el paciente lo que quiere es independencia de lentes de cerca, ¿ya? Porque el problema siempre acá es tener que elegir. Y eso es algo que siempre hemos tenido, o sea, tenemos que sacrificar alguna cosa. Si usted quiere mejorar su visión de lejos, tenemos que sacrificarla de cerca, usamos un EDOF. Y al revés, si usted lo que quiere es priorizarlo de cerca, tenemos que sacrificar un poco lo de lejos, ¿cierto? Y podemos usar, por ejemplo, un Panoptix o podemos miopizar un EDOF, ¿ya? Entonces, experiencia al respecto hay, pero el problema está en que las expectativas de los pacientes cada vez son mayores. Ese es el problema. O sea, por supuesto, en nuestra casuística que es pequeña, nosotros tenemos más casos operados, pero porque nosotros comenzamos a hacer esto hace algunos años, pero la idea de este trabajo es presentar lo que hemos hecho en esta sucursal en el último año, ya como lo vieron en la fecha. Pero podría decir que este plan parece ser un poco la solución. No lo puedo afirmar, por supuesto, todavía, pero parece ser la solución para aquellos que requieren ver de cerca, que tienen trabajo de oficina, ver el computador, el celular, ¿cierto? Que están pendientes del WhatsApp todo el día y que además manejan habitualmente de noche. Parece ser que el blend es como la fórmula que podría en estos casos tener mayor éxito.